después del partido? Bueno, la relación que en un momento ha cambiado todo, ¿no? Creo que la primera parte ha sido igualada en ese sentido, tampoco hemos tenido ocasiones claras, es verdad que ellos sí que han tenido nada más empezar y luego una en segundo palo para anterior peligro, nos estaba costando más llegar, nos hemos acercado, hemos tenido algo de peligro y bueno, de ponernos 1-0 a la siguiente jugada quedarnos con 10 en contra. Eso es la primera parte. La segunda parte yo creo que el equipo con uno menos era difícil hacer ocasiones claras. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ir a por el partido e intentar sacar alguna, la hemos tenido, esa última. Yo creo que ellos, no recuerdo paradas de Yomi en la segunda parte, es verdad que ha habido algunas contras, pero bueno, normal, ¿no? Con uno menos y yendo hacia arriba es normal que tengan contras, pero yo creo que el equipo en la segunda parte ha estado muy bien, ha hecho el partido que tenía que hacer y la ocasión que teníamos que meter, pues no la hemos metido. ¿Qué les complicáis más, Íñigo? Creo que la segunda parte sí, yo creo que podíamos haber empatado, podíamos merecer más, es que al final creo que en la primera parte no hemos estado ni bien ni mal, y ellos también, pues bueno, esos balones parados y que se lleva un 0-1 el Sporting, pues bueno, ha metido el penalti y nosotros no, pero ya está claro que al final, si metemos el penalti, pues todo cambia, pero no ha sido así. Creo que podíamos haber empatado, no te digo que nos merezcamos empatar o dejar de empatar, pero yo creo que el equipo con el esfuerzo que ha hecho en la segunda parte contra un rival con uno más, que prácticamente no nos han hecho peligro, pues creo que igual sí que se merecía en ese aspecto por lo menos empatar. Difícil componer esa línea de 5 con la salida de Ortenich a Australia y la sanción de Simic. Pues sí, ¿no? Veis, hemos tenido que meter a Josu de central. Chechu también lleva partidos sin jugar y bueno, pero es normal, ¿no? Ahora tienen que llegar las sanciones, aparte que se llama Orteneche, no solo Orteneche, pero el Moyoli. Bueno, al final la semana que viene tenemos Josu baja y luego también es verdad que Martins y Seguín pues están a la espera de